Hola a todos, soy Edwin Arteaga. Bienvenido a este tu canal, La Nave de Teseo, un espacio donde navegamos a través de libros, personajes, arte, mitología y muchos temas más. Llegamos al último mes del año, diciembre de 2024. Hoy quiero compartir con ustedes las lecturas del mes de noviembre. He visto esta práctica en muchas personas que hacen algo similar a través de distintos canales y siento que puede haber algo de vanidad dentro de ese tema de las lecturas que normalmente se realizan. Yo creo que no es un tema de cuantitativo de cuántos libros puede leerse una persona en un mes. Yo pienso que el tema de cuántos libros es un asunto bastante relativo. Una persona que en un mes se lee un libro como Los Miserables, que de acuerdo a la edición puede tener hasta 2000 páginas, 1500, es decir, dependiendo de cada edición, eh, va a ser relativo respecto a una persona que puede que se lea 5 o 6 libros de una extensión mucho menor. Yo particularmente en mi práctica de lectura yo cuento páginas, no libros. Entonces podría decir, me leí en el mes 2000 páginas, que esas 2000 páginas pueden ser perfectamente uno o dos libros, pero también yo podría decir, me leí 1000 páginas que podrían ser 6, 7 libros. Entonces, a mi juicio es más acertado, aunque también es un asunto muy relativo de páginas respecto al libro. Pero bueno, les voy a compartir cuál fue mi experiencia en el mes de noviembre, las lecturas que pude disfrutar. Y les presento este primer libro que se llama Las Cartas del Boom. Este es un libro bastante interesante porque es hacer un recorrido por la historia de la literatura latinoamericana durante el siglo XX. Digamos que en el siglo XX la literatura latinoamericana tuvo distintos momentos representados en varios escritores. Hay unos escritores de la primera parte del siglo XX. Tenemos en México Alfonso Reyes, Amado Nervo. Y luego en Argentina tenemos a Leopoldo Lugones, en Colombia tenemos a Vargas Vila, entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX tenemos al gran Rubén Darío, entre muchos otros. Pero luego comienzan a surgir una serie de escritores interesantes en el ámbito latinoamericano. Tenemos Jorge Luis Borges, por supuesto, tenemos a Ernesto Sábato, tenemos a Adolfo Bioy Casares, tenemos a Juan Rulfo, tenemos a Alejo Carpentier, tenemos a Miguel Ángel Asturias, que son los precursores de lo que posteriormente fue conocido como el movimiento del boom literario latinoamericano. Sobre este tema del boom literario se han dado muchas definiciones, se discute mucho y básicamente es lo que viene a tratar este libro, qué es lo que debe entenderse por el boom literario latinoamericano. Entonces, de verdad, García Márquez lo dice, lo describe de una manera maravillosa, dice que el boom se dio no cuando los escritores latinoamericanos empezaron a ser leídos en el mundo, sino cuando los propios latinos empezaron a leer a sus escritores. Es decir, la literatura latinoamericana que había estado sepultada por la selva y de repente aparece una generación de hombres con una calidad literaria bastante notable y nos dejó en el siglo XX una producción maravillosa, lo cual llevó incluso a que tengamos 6 premios Nobel dentro de nuestro hemisferio en América Latina. La Carta del Boom principalmente es el cruce de correspondencia que existió entre los 4 grandes representantes del movimiento, que son Julio Cortázar, argentinos, Carlos Fuentes, mexicano, Gabriel García Márquez, obviamente escritor colombiano, y Mario Vargas Llosa. Eh, sobre este punto, digamos que este libro se debe en gran medida al juicio que tuvo Carlos Fuentes, porque Carlos Fuentes fue el único de los 4 que guardaba la correspondencia que recibía y copiaba la correspondencia que remitía. Entonces, el gran archivo y quien más participa en esta carta es Carlos Fuentes. Mario Vargas Llosa, por el contrario, guardaba todas las cartas que recibía, pero no copiaba las que él enviaba. Entonces, ahí ya empieza a haber una deficiencia. El más disciplinado de los 4 fue Gabriel García Márquez, que no conservaba ni lo que remitía ni lo que recibía. Y en términos similares con Julio Cortázar. De esa manera, en ese cruce, de hecho, la correspondencia menos notable es la que hay entre Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Hubiese sido interesante que de pronto estos se preocuparan más por haber guardado esa correspondencia. Yo creo que Carlos Fuentes predijo
y guardó estos archivos para el futuro. De hecho, Carlos Fuentes ha entregado parte de sus cartas. Hay unas cartas que entregó para que fuesen publicadas 50 años después de su muerte, que es el cruce de correspondencia que él tuvo con el Nobel mexicano Octavio Paz. Y la remitió, la difirió a 50 años, porque dice que Octavio Paz hablaba mal de Raimundo y todo el mundo, y él pues no quiere que muy reciente eso sea publicado, sino cuando ya algunas generaciones hayan pasado. Entonces, Carlos Fuentes, que falleció en el 2012, no será sino hasta el año 2062 cuando se publiquen esas cartas de Carlos Fuentes con la correspondencia que tuvo con Octavio Paz. Pero es maravilloso ver aquí la hermandad que existía, la colaboración, la manera como se trataban. Mario Vargas Llosa con Gabriel García Márquez. De hecho, uno de los hijos de Vargas Llosa se llama Gabriel, como él. Gabriel García Márquez se refería a él como el jefe inca. En fin, y se utilizaban esta serie de nombres, se saltaban sus obras, se criticaban, tenían también enemigos, tenían personas que envidiaban lo que ellos hacían. Y de verdad que aquí tenemos unas obras maravillosas. De Julio Cortázar sale Rayuela, de Carlos Fuentes sale obras como La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, Aura. Mario Vargas Llosa, que tiene también una cantidad de obras ya consolidadas, Conversación en la Catedral, La fiesta del Chivo, entre algunas de las sobresalientes, y qué no decir de Gabriel García Márquez. Esta correspondencia va de todos unos años, va aproximadamente desde el año 55 hasta el año 1975. Fueron 20 años de correspondencia. Pocas veces coincidieron, creo que solamente 2 veces coincidieron en un solo lugar, estando los 4. Pero también hay que reconocer que el movimiento del boom literario latinoamericano no eran exclusivamente ellos 4. Ellos son los representantes más sobresalientes, por así llamarlo, pero también hubo otros. Ahí estaba el chileno José Donoso, entre otros autores, que aquí no aparece. Pero bueno, esta relación maravillosa, cordial, termina precisamente para esos años, 1965, 67, cuando el señor Mario Vargas Llosa le da el puñetazo famoso a Gabriel García Márquez, y ese puñetazo le puso fin al movimiento del boom literario latinoamericano, a esa hermandad que existía, porque también empieza a existir entre ellos controversias políticas. Son escritores de tendencia, que inicialmente de tendencia política de izquierda. Estaba la fiebre de la Revolución Cubana, entre muchas otras. Mario Vargas Llosa comienza a apartarse un poco de esta línea y girar políticamente hacia la derecha, y eso hace que se vayan generando unas grietas en estas relaciones. Hay un caso que ocurre en Cuba, esto también se narra aquí, que es el caso Padilla, un escritor, un artista, que es privado de la libertad en Cuba, y todas esas intelectuales que eran afines digamos, a la revolución cubana, remiten una carta pidiendo la liberación de Padilla. García Márquez no firma la carta, la firman por él, y él después desautoriza su firma. García Márquez tuvo una relación muy estrecha con Fidel Castro, y eso no era para nada desconocido, y siempre estuvo muy cercano a la Revolución Cubana. De hecho, esa cercanía que además tuvo con Bill Clinton, quien lo admiraba demasiado, casi lleva a un acuerdo entre Bill Clinton y Fidel Castro en su momento, situación en la cual me dio Gabriel García Márquez. Entonces yo se lo recomiendo porque son cartas, usted lo ve así, pero se lee fácil, porque están muchas situaciones íntimas, está el proceso de escritura, lo que Gabriel García Márquez sufrió para escribir 100 años de soledad. Y bueno, hay mucha intimidad dentro de todas estas líneas. Entonces yo les recomiendo, para mayor claridad de lo que fue el movimiento del boom literario latinoamericano, leer las cartas del boom. Totalmente recomendado. Mi segunda lectura fue un libro de cuentos, es Cuentos Fantásticos de Franz Kafka. Ya ustedes me han escuchado en este canal hablando de Kafka. Puedes visitar, creo que fue de los primeros programas que nosotros tratamos sobre la vida y obra de Kafka, que no solamente fue un gran novelista, sino un gran cuentista. Este libro, así lo revela, es una recopilación de los principales cuentos de Kafka. Entre eso está En la colonia penitenciaria, un cuento sobre la muralla china. Hay uno que se llama Investigaciones de un perro. Es toda la vida de un perro, la dinámica de un perro, que solamente en una mente como la de Kafka le podría ocurrir. Hay un cuento que me gustó mucho,
y de verdad lo pueden buscar, consultar en internet, que se llama El silencio de las sirenas. Es un cuento hermoso porque se basa en ese pedazo de la obra de la Odisea de Homero, cuando Ulises va a pasar por ese lugar donde las sirenas cantaban y todo el que las escuchaba llegaba donde ellas y finalmente moría. Entonces Ulises se hace atar para poder escuchar y hace que las personas que están con él, sus oídos estén tapados, para que ellos no escuchen el canto de la sirena, él poder escuchar, pero al mismo tiempo decirle, bajo ninguna circunstancia hagan lo que yo les mande, porque lo que yo les mande va a ser bajo el encantamiento de la sirena. Pero él quería escuchar. Entonces, Kafka saca una paradoja de esa situación y escribe un cuento maravilloso que es El silencio de la sirena. Y lo que da a entender es que las sirenas, cuando él pasó, las sirenas nunca cantaron. Pero por otra parte, Ulises, sabiendo que el método que empleaba era inútil, como el de taparse, sabía que las sirenas no iban a cantar. Entonces es una visión maravillosa la que Kafka nos presenta de este cuento. La verdad que todas las historias son hermosas y creo que es una manera a quienes no se han introducido en la obra de Kafka que pueden hacerlo con los cuentos. Se dejan leer de manera sencilla, no son cuentos extensos. Miren aquí, hay aproximadamente que será como unos 15 cuentos, un poquito más, y se puede leer fácil. Hay otro cuento muy bueno que se llama Ante la Ley. Hay otro cuento de Kafka que también lo pueden ubicar, se llama Un artista del hambre, es de mis favoritos en cuanto a él. Bueno, otro libro, lo compré en una librería de libros usados. Me encantan los libros usados porque ya tienen historia, han sido manoseados, ya como que ahí queda impregnado lo que otras mentes vieron, interpretaron. Entonces cuando uno lo lee es como si uno también absorbiera un poco lo que otro ya recibió. Bueno, este es un libro que se llama Dublineses, es una obra del escritor irlandés James Joyce. James Joyce es un gran escritor irlandés. Yo tenía una deuda con este escritor. Su gran obra es El Ulises. El Ulises es una obra maravillosa que estoy leyendo en estos momentos, pero antes de entrar al Ulises quería leer los cuentos de Joyce para irme familiarizando con su narrativa. Tiene una prosa maravillosa, fluida. James Joyce como Borges, terminó prácticamente ciego su vida, de Dublín, pero desarrolla su obra principalmente en París, en Francia. Él después de unos años más nunca regresa a Dublín y cuenta historias de su ciudad. Es lo que él narra aquí, distintas historias de su ciudad. Son cuentos maravillosos, muy bien escritos, una prosa bastante encantadora. Hay un cuento maravilloso que es el último del libro que se llama Los Muertos, muy buen cuento, entonces yo se lo recomiendo. Si en algún lugar ve los cuentos de James Joyce, lléveselo porque vale la pena. Y el mes no podía terminar de mejor manera. Culminó con un clásico de la literatura universal, Ana Karenina, del escritor ruso León Tolstoy. Yo no sé qué comieron los rusos durante el siglo XIX, que trajo consigo toda esa gama de escritores, entre los cuales está principalmente Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Gogol y muchos otros más. Había leído de Tolstoy Guerra y Paz, La muerte de Iván Ilich y algunos de sus cuentos, sin embargo tenía este pendiente, Ana Karenina, te lo va así grandote, pero los capítulos son bastante cortos, de tal manera que uno siempre queda con la ganas de seguir al capítulo siguiente. Es una novela que se desarrolla en tiempos de la Rusia zarista, estamos hablando todavía antes de la Revolución Rusa. Sin embargo, aquí se ilustran que esas ideas prerevolucionarias de lo que ocurriría finalmente a principios del siglo XX ya se venían gestando. Tolstoy es un escritor muy culto, y para plasmar esa sabiduría, todo ese conocimiento que tenía, sus obras son principalmente de una clase social ilustrada, muy afrancesada, eh, de personas que manejaban diferentes idiomas. Y todo ese conocimiento que él tiene en aspectos religiosos, filosóficos, místicos, son plasmados en esta obra a través de sus distintos personajes. A diferencia de Dostoyevsky, que trata de personajes bajos, por así llamarlo, los personajes de Tolstoy son principalmente de la realeza, de la aristocracia, son otra clase de personas.
Ana Karenina es una mujer, para un poco de qué trata, sin hacerle spoiler, para que usted vaya a la obra y la lea. Eh, es una mujer que tiene un matrimonio, no es feliz dentro de ese matrimonio, a partir de una solicitud que le hace a su hermano, que es visitar a su esposa, con la que probablemente se va a separar a partir de una infidelidad. Y ya va, Ana Karenina se presenta como la mujer perfecta, el sello de la perfección. Eh, Su cuñada tiene una hermana que está siendo pretendida por dos hombres y finalmente uno de esos hombres se va a enamorar de Ana Karenina. Ana Karenina va a venir un romance, va a pasar de esa imagen de mujer de alta sociedad, perfecta, a una mujer cuestionada por el adulterio. Finalmente eso va a traer su separación, eh, celos, rencor y finalmente va a tener un desenlace bastante trágico. En este libro se abordan temas como las formas sociales, como los celos, eh, digamos, las apariencias, para lo que importaba las apariencias para este tipo de sociedad. Al mismo tiempo, es una línea de varios personajes. Ella es el personaje principal porque lo que se muestra a través del personaje de Ana Karenina es la degradación del alma. A diferencia de otro personaje que va a ir en ascenso, este es un personaje que va a ir en descenso hasta que finalmente va a tener un mal fin a partir de la relación que tuvo con el conde Bronsky, que es la persona con la que se involucra sentimentalmente, siéndole infiel a su esposo. Bueno, y para finalizar, releyendo los cuentos de Luz y Sombra, que es el libro que recientemente publiqué, los cuentos, y los cuales les he puesto a su disposición para que accedan al mismo, para que lo adquieran. Las personas que lo han leído, cada quien da una opinión diferente de cuál es su preferido, cuál le gusta más. Hasta el momento, algunos me dicen que Damián, otros que el Evangelio según Antígona, otros que la Dama de Hierro, otros que el Poder. Cada quien tiene su preferencia y bueno, todas esas opiniones son bien recibidas y son válidas. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes esto, mis lecturas del mes de noviembre. Los animo para que puedan acercarse a estos libros, vale la pena invertir el tiempo en ellos. Y de la misma manera invitarlos a que se suscriban a este canal, a que activen siempre ahí la campanita de notificaciones, a que lo compartan con un amigo, me deje su comentario por favor, si alguna de estas obras, si la ha leído, si la conoce, y también nos regale un me gusta. Muchas gracias a todos, esta es La Nave de Deseo.